Bizancio se caracterizó por el empleamiento de los mosaicos y de los tejidos, como por ejemplo el damasco, que era una tela llamada así porque en la capital que llevaba su nombre el comercio textil era muy activo, y aunque parecían estampados, eran diseños bordados a mano. En esta época el traje civil se componía de un blusón o blusa larga, unas calzas, y para las mujeres lo principal era ocultar la figura. El traje era parecido al de los hombres, ya que llevaban una camisa larga hasta los tobillos y una túnica que anudaban de talle alto para no seducir ni marcar la cintura. Básicamente el traje masculino se usaban tres capas. Un rectángulo simple que cubría la espalda y llegaba hasta los pies o tobillos y se unía con una fíbula o clavus, una pieza semicircular unida a los hombros con un clavus o fíbula, e igual que las mujeres podía llevar un tablión o toraquión, y la tercera capa era llamada una paénula, que era una especie de poncho semicircular que podía tener o no capucha. La toga era también parte del traje bizantino, ya que se hacía de una pieza como una cruz grande, se doblaba a la mitad y se cosía en los bordes. El calzado también era conocido por sus materiales y colores de Oriente. Siguen las botas de caña alta. En el traje imperial se notaba una infusión del traje suelto y drapeado de la cultura grecolatina. Se mantuvo el color púrpura como color imperial y debido a la influencia de la religión eran muy cubiertos, debían ocultar la figura. El masculino básicamente era el clámide, la diadema, el paragaudión y el tablión. El clámide iba abrochada del hombro derecho por una fíbula, la diadema era una balaca con piedras preciosas, el paragaudión era una túnica con mandas y el tablión era un pedazo de tela que se pegaba al clámide. Y el femenino era una túnica, un miniakis y una corona de oro con cadenas de perlas y esmeraldas que colgaban hasta el pecho. El miniakis era para cubrir el escote. Y las túnicas eran clámides púrpuras o blancas con mangas hasta el codo, con cinturón y velo con fleco que cubría la silueta. Para mantener a la reina siempre con buena postura se usaban las ínfulas. Y otra cosa muy característica era que se decía que el toraquión era usado por las mujeres y el loros por los hombres. Este se enrollaba en el cuerpo o se pegaba en el clámide. El calzado era igualmente influenciado por Oriente y las mujeres usaban zapatos bordados. La Edad Media. Las mujeres en la Edad Media no tenían derecho sobre sus propios hijos. De hecho, los hombres vendían a las mujeres y a sus hijas para pagar sus deudas. La mujer pobre no sabía leer y hacía remedios caseros, por lo que era catalogada como bruja. Las mujeres poderosas eran valoradas por su belleza y algunas tenían acceso a los estudios. El atuendo femenino estaba compuesto por la saya, el peyote, el brial y las cenefas. Los tocados femeninos eran en forma de corazón, en forma de mariposa, estaba el belli y el enín. Ya, el hombre en la Edad Media. El caballero trabajaba durante 4 años. A los 14 años ya eran escuderos y a los 21 ya podían ser caballeros. El atuendo masculino estaba compuesto por la garnacha, la ropa interior que estaría entre el calzón y las calzas, la crespina y el calzado. Tenían prendas como el gambesón, el yelmo, el almorfar, el cinturón y la cota de malla. Algo que hay que anotar y tener muy en cuenta es que en el siglo XIX es el nacimiento de la moda, también está la aparición del traje corto y las prendas eran confeccionadas por los sastres. Algo curioso es que los hombres mostraban la pierna durante ese periodo, sin embargo, como fue un escándalo, lo dejaron de hacer al poco tiempo. Ah, sí, se me olvidó decirles, también nace la jaqueta, mejor conocida como chaqueta. Así Borgoña. El traje masculino estaba compuesto por calzas, hojalata y jaiselina. Los tocados y el cabello en especial eran redondos y marcados hacia la frente y continuaban hacia las orejas. El calzado era en punta y eran altos. Por su parte, el traje femenino era entallado en la parte superior para realzar la curva lumbar, caderas y busto. Los tocados femeninos eran griñón, escufón y capuchón. España e Italia. El traje femenino en Italia estaba caracterizado por tener un cuello tipo cuadrado, por tener una cintura ceñida, una silueta en forma de reloj de arena y unas mangas amplias. Mientras tanto, en España se caracterizaban por la falda tipo tambor, por las mangas acuchilladas y por la gorguera. Por su parte, el traje masculino en Italia se caracterizaba por el uso de calzas, jubón. Traje masculino en España estaba compuesto por
gorro de fieltro, sombrero de fieltro, chaqueta y truza, calzas. En ambas partes era común el uso del jubón y los zapatos ya no eran en punta, sino se fue recortando la punta y a medida que se iba recortando se iba volviendo más cuadrada y se le denominaba calzado tipo de pico de pato. En el rococó se caracterizaba la delicadeza, el romanticismo y la ligereza y fue en el siglo XVIII. El traje femenino era el traje flotante. Se inició a usar el vestido a la francesa, que eran vestidos que en la parte de la cadera eran cuadrados y daban una amplitud hacia las caderas, sin embargo en la parte posterior no existía. El traje masculino estaba compuesto por cravat, chupa, casaca, calzón, medias y zapatos. Era común el uso de sombreros y pelucas. En la revolución industrial, el traje femenino dejó de marcar tanto la cintura y esta marcación se bajó hacia la cadera. El cabello se veía más rizado y con el uso de moños, y las prendas se llenaron de encajes, lazos y cintas. El traje femenino se vio caracterizado por el uso de faldas amplias, mientras que el traje masculino estaba compuesto por frac, chaleco, pantalones, botas altas, zapatos, camisas, capa y sombreros. No obstante, cada persona, dependiendo de su estatus social, debía utilizar ciertos trajes. Por ejemplo, la burguesía utilizaba el bicornio de hongo o sombrero de copa, mientras que aquellos del proletariado debían usar bombachos y tirantes. En la Revolución Francesa se vio una división en cuanto a los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran aquellos como el rey, el clero y la nobleza, mientras que los no privilegiados eran el resto de la sociedad. A esto se les denominaba tercer estado. El clero era la parte principal de los privilegiados, una gran influencia y un gran prestigio. La nobleza eran igualmente de los privilegiados y disponían de varias tierras y de cierto poder y estatus. En los no privilegiados, la parte superior o la parte más alta de esta clase social se le denominaba la nobleza y alcanzaban a ser algunos parte de los privilegiados, mientras que en la parte inferior, si lo vemos como una pirámide, se encontraban los obreros y campesinos. El traje femenino mantenía un estilo neoclásico. El traje masculino estaba compuesto por casaca, chapa y calzón. En la época de 1900 a 1910 ocurre la continuación de la Belle Époque. ¿Qué fue la Belle Époque? Es una expresión en francés para designar el periodo de la historia de Europa comprendido entre el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante los primeros años se decía que una mujer debía ser pálida y de piel blanca, ya que ser moreno era una característica distintiva de la clase trabajadora. Por ese motivo utilizaban sustancias muy peligrosas para blanquear su piel. Algunas de ellas contenían plomo o arsénico e incluso llegaban a marcarse más las venas para que no se dudara de su delicadeza cutánea. También se impuso como estándar la silueta de S, una forma que se alcanzaba gracias a corsés más ajustados e incómodos que empujaban el busto hacia arriba y se desplazaban los órganos hacia abajo, poniendo la salud en peligro, pues provocaba dificultad a respirar y la deformación de órganos vitales importantes. La vestimenta, ¿cómo era? La vestimenta femenina, las faldas que se comenzaron a usar en esta década eran ajustadas a la cadera y se iban ensanchando en forma de campana y hasta llegar al suelo y no dejaban ver los zapatos. Los vestidos tenían la forma que permitían resaltar la silueta en S, alcanzaba con la ayuda de los corsés. Al pasar los años podían surgir pequeñas modificaciones en las mangas, los adornos o el escote, pero en la forma de la falda no sufrió grandes cambios durante toda la época. En la vestimenta masculina, el hombre por su parte encontraba en su vestimenta ciertos cambios, influenciados por la moda eduardina, que tiene su surgimiento en la muerte de la reina Victoria de Inglaterra de 1819 a 1901. Y la sucesión de su hijo Eduardo, quien se convirtió de inmediato en un líder de la moda de élite debido a su gran afición de viajar. A este estilo se le aplican algunas restricciones al uso de smoking, sobre todo en las reglas de etiqueta estadounidenses. He aquí algunas de las prendas que voy a mencionar se usaban con este estilo. Las chaquetas, los pantalones debían ser confeccionados de la misma tela y color que la chaqueta y podían tener bandas de satén incrustadas a lo largo. Chaleco y corbata. El chaleco y corbata podrían ser de color blanco o negro y acompañaban el smoking. La camisa era la misma con el frac
y los puños y el cuello podía ser postizo. Los años 20. Los años 20 se caracterizaron por tener el corte de pelo bob, que era un corte de pelo más o menos abajo de las orejas al estilo hombre, y se usaba en las ondas y se comenzaron a hacer las primeras permanentes. Durante este periodo de tiempo aparece el primer brasier y se opta por usar una faja, que consistía en dejar la figura como tabla, lisa y plana. El traje femenino se usaba falda corta, desaparece la cintura, es un talle bajo, el zapato es muy descubierto, el sombrero se llama cloché o campana y aparecen los escotes en la espalda. Hay dos tipos de mujeres, la flapper y la garcon. La flapper es la norteamericana, la garcon es la francesa. Ambas se caracterizan por ser mujeres rebeldes que quieren ir en contra de lo que la feminidad estaba planteada en ese momento, y el maquillaje se caracteriza por tener los ojos oscuros y fuertes, la boca roja, colorete en las mejillas, depilación excesiva de las cejas y la piel clara. El traje masculino se caracterizó por el uso de los Oxford Bags, que eran unos pantalones anchos, la pajarita, el sombrero redondo y el tweed. El traje masculino fue muy influenciado por las guerras, por lo que no se vieron grandes cambios más que en los abrigos, calzado y sombreros. Esta época era la época del Charleston, por lo que se caracterizó por usar zapatos de tap y de baile. El pelo se puso más de moda al afeitado, los cortes de cabello eran cortos y los peinados chatos. Se comenzó a usar el gel y el peinado militar. Bueno, les voy a hablar de la década de los 40. La década de los 40 fue una época histórica marcada por importantes cambios sociales y políticos. Fue una guerra en la que la moda también era un reflejo de la crisis que había. Fue una época denominada de guerra de civiles y mundiales. El atuendo masculino era influenciado por el estilo militar. La aparición de la ropa casual para hombre fue en esa época, y el uso del chaleco desaparece por completo. Pues como en clase vimos, nuestros compañeros que les tocó el respectivo tema de los 40 nos explicaron cada prenda a fondo. Yo les voy a decir un resumen de lo que ellos nos contaron. El traje femenino se incorporó al mercado laboral y comienza una apertura mental en la sociedad. Con el fin de la guerra reaparece la feminidad. La silueta femenina se marca de manera rotunda. Durante el día las mujeres preferían usar vestido a pantalón, vestidos con hombros anchos, mangas cortas e hinchadas a su sombrera, cintura estrecha y acentuada con ayuda de cinturones y falda de tubo. Después de la guerra los vestidos volvieron a usarse con collares, bolsillos y botones. En la noche un vestido de la época era ancho en los hombros, muy estrecho en la cintura y una extensión de pliegues de la tela de lujo como el satín o la seda. Las faldas de los trajes de noche eran largas incluso hasta los pies. Con el fin de la guerra, los vestidos hombros descubiertos y cuellos y espaldas escotadas. En esa época nace el vestido de cóctel. El vestido es más elegante, pero menos formal que uno de noche. Nunca llegaba al suelo, el proceso de producción no era tan costoso, se podía llevar en ocasiones muy diversas y en determinadas circunstancias, incluso en las primeras horas de la noche. Bastante diferencia entre la época de los 50 a los 60, debido a que estaba bastante influenciado. Por un lado, los Beatles eran los que marcaban las tendencias y la moda. Se crea la minifalda, que fue creada por Mary Quant, lo cual claramente causó varias protestas. Los hombres utilizaban ahora pantalones más ceñidos y de colores ostentosos. En los finales de los 60 la ropa de los hombres y mujeres se mezclaba cada vez más. La ropa de las mujeres se volvió más masculina y la ropa de los hombres se volvió más femenina. Por otro lado, los 70 eran bastante característicos por el material poliéster, por los jerseys, por la ropa de colores ostentosos. Estaban los pantalones acampanados, estaban las minifaldas también de los 60, las plataformas, los bolsos pequeños, los sombreros y la joyería no era bastante importante. Los hombres utilizaban las túnicas, los culottes y las chaquetas. El pelo en el pecho de los hombres era bastante importante, por eso también utilizaban medallones que entre más grandes significaba que el hombre no tenía tanto pelo en el pecho.
Por otro lado, utilizaban el chándal, que eran los trajes de vestir de la época, pero a finales de los 70 apostaban más por el chándal. La ropa deportiva en general era muy usada por los hombres en todos los aspectos de su vida. La moda de las mujeres en la década de los 70 fue dominada por los trajes de vestir y también por los de deporte. Eso no quiere decir que no utilizaban vestidos ni minifaldas, solamente que privilegiaban estos trajes de deporte. Por otro lado, en los 80 la moda era bastante de expresión, de colores bastante vivos, trataban de simbolizar la rebeldía. Íconos como Michael Jackson, Madonna, David Bowie eran los importantes, las hombreras, las camisas, los pantalones, el denim, los colores de neón, los brillos y accesorios extra grandes eran los elementos más destacados de esta época. Por otro lado, viene el maquillaje y el peinado, el cual era llamativo y ostentoso. Utilizaban colores vibrantes en los ojos y en los labios. Los hombres utilizaron, por ejemplo, un corte asimétrico, un corte de moda adoptado para maximizar el volumen, especialmente en la parte superior de la cabeza. Las mujeres utilizaban un flequillo y el pelo hasta los hombros. Y ahora, del 2000 a 2011, hubo bastantes diferencias con respecto a las tendencias. Por ejemplo, estaban los pantalones a la cadera, estaban también estilo rock grunge, estaban los vestidos estampados con flores en el 2004. En el 2005 también las mujeres utilizaban ropa sobre ropa, eso quiere decir que una falda sobre un pantalón. En el 2006 el capri jean fue bastante importante, las faldas lápiz, los pantalones de colores. En el 2008 se marca el estilo boyfriend, que son los pantalones holgados. En el 2010 vuelve el denim sobre denim, las faldas y shorts cortos. Y por último, en el 2011 hubo un estilo marino, los vestidos de un solo hombre y botas por encima de la rodilla.